Nada, agradecerte antes que nada que nos otorgues tu tiempo para poder charlar y me gustaría comenzar la entrevista preguntándote acerca de tu etapa en el gobierno griego. No sé cómo juzgarías a día de hoy toda esa etapa y el papel político que supuso Syriza para Grecia. Bueno, tú sabes muy bien que el teatro griego es una antigüedad y está lleno de tragedias y de comedias y de dramas. Un poquito de todo fue esa mi participación en el gobierno como ministro alterno de defensa. Fui miembro de la cúpula de la dirigencia de Syriza entre el 2010 y el 2015. Tenía el cargo de ser responsable de la política internacional del partido, la política de defensa, y al mismo tiempo durante el gobierno fui también miembro del Parlamento, diputado del Parlamento griego y copresidente del grupo de trabajo ministerial de Grecia y Rusia, de la Federación Rusa. Eh, en 5 meses pasó casi todo, los primeros 5 meses de este gobierno, donde comenzó con una tarea inmensa de un trabajo que se podría uno imaginar como la lucha entre David y Goliat, pero nada que ver con ese cuento. Desgraciadamente tuvimos un gobierno con el liderazgo del primer ministro de Alexis Tsipras, que asumió el papel de participar junto con la Troika y dando soluciones sistémicas dentro del campo imperialista, dentro del campo capitalista, dentro del campo y el contexto de la Unión Europea, con el FMI, con el Banco Central Europeo, con la dirigencia política de la Unión Europea y de la de Washington también. Así que en nuestra participación fuimos 6 ministros, los cuales nos fuimos del gobierno, nos retiramos de este gobierno, y más de 45 diputados de Syriza que votamos en contra o algunos en abstención a la votación del tercer paquete de ajuste del FMI, que nos llevó a unas elecciones extraordinarias donde nosotros ya no participamos dentro de ese partido. Ese es un cuentito bastante rápido del papel que tuve yo y otros compañeros y compañeras como ministros, diputados, dirigentes de sindicatos, dirigentes de organizaciones de masas sociales. Este fue nuestro papel. No nos rendimos, nos retiramos de una batalla, pero no de la guerra. Estamos constantemente activos en tratar de crear nuevas condiciones para que Grecia se convierta en un país independiente, en un país donde los gobiernos primero escuchen al pueblo, no olvidarnos del 5 de julio de 2015, con el plebiscito, donde el 62% del pueblo griego votó no a un tercer paquete de ajuste, y en menos de 48 horas ese no se convirtió en un sí a la troika. Así que Syriza en esos días, ganó una guerra, ganó una batalla electoral, pero perdió una guerra ideológica contra la troika y se convirtió en uno de sus actores, que sigue siendo, como otros partidos sistémicos políticos, la Nueva Democracia, el PASOK, Syriza, etcétera, en partidos que no están en desacuerdo con las políticas europeas que se están llevando a cabo, no solamente desde el 2015, pero todavía hoy en día, con la cuestión de la guerra en Europa, de la guerra de la OTAN contra la Federación Rusa. Yo no la llamo una operación militar, yo la llamo una guerra de la OTAN y del oeste contra la Federación Rusa. Y citabas este referéndum en el que Syriza traiciona la voluntad popular. Desde amplios sectores de izquierda se ha comparado mucho este momento también con el gobierno de Salvador Allende en Chile para dar a entender que no existe una posibilidad real de cambiar las cosas únicamente atendiendo a las vías parlamentarias dentro de la democracia burguesa. Pero no sé realmente si esos dos ejemplos son comparables, porque si bien el Chile de Salvador Allende sí mostró una vía rupturista, sí intentó cambiar las cosas. No sé si consideras que Syriza realmente tuvo también esa intención de cambiar las cosas, aunque fuera por vía parlamentaria. Una parte de Syriza sí quiso cambiar las cosas, una minoría bastante fuerte, más de un 35%,
dentro del partido, pero yo diría que sería un poquito peligroso de comparar porque eh, la Unidad Popular en Chile tuvo una participación y una conexión directa con el pueblo, cosa que Syriza no lo quiso a un punto después del 2015. Sí la tuvo entre el 2010 y el 2015, pero después de haber participado dentro del gobierno, gobernando, no quiso tener ya, tenía una conexión mediática, una conexión postmoderna que los partidos políticos tratan de hacer políticas con el Twitter, con el Facebook, con las redes sociales, y no en las calles, no en las protestas, no en las marchas, no en los sindicatos, no en las organizaciones antiimperialistas, antineoliberales. Eso sí, Syriza rompió con ese lazo que tenía desde que surgió como un partido masivo de izquierda. Paró de ser, se convirtió en un partido socialdemócrata postmoderno y hoy en día es difícil tratar de posicionarlo dentro de la socialdemocracia europea. Yo diría que es un partido muy ligado un partido muy pro Washington, muy pro norteamericano, abiertamente, que a veces tiene posiciones mucho más duras que la derecha internacional, apoyando y multiplicando las políticas de Estados Unidos. Tener en cuenta que entre el 2016 hasta el 2019, donde gobernó, tuvimos una multiplicación de las bases norteamericanas militares aquí en Grecia, en Creta, en el norte, en Alexandrúpolis, que esta base naval y aérea es una base muy importante en la guerra de la OTAN contra la Federación Rusa en una región muy cercana a Crimea y al sur de Rusia. Así que, bueno, Syriza jugó un papel muy importante para crear las condiciones de una dependencia total geopolítica, geoenergética, económica con Estados Unidos, aparte de ya tener esa relación con Bruselas y la Unión Europea. En este sentido, también la crisis de 2008 se vivió dentro de la Unión Europea con casi podemos hablar de dos bloques en los que se agrupaba también a los países del sur con Grecia, Portugal y el Estado español. La experiencia que tenemos aquí con una formación que ha tenido una relación muy cercana y también se han comparado mucho con Syriza, que ha sido la de Podemos, es que logró vaciar las plazas, los movimientos sociales y hizo que todos esos cargos orgánicos se sumaran a esta vía parlamentaria, dejándolos en cierta manera huérfanos. No sé en este sentido si también esa ha sido la experiencia en Grecia. Desde aquí contemplábamos que la acción directa, la contestación en las calles en Grecia era incluso mucho mayor que la que vivíamos en el Estado español y eso se fue atenuando con la aparición de Syriza. Completamente de acuerdo con lo que tú dices. Eso sí que es comparable. Es un copy-paste, como dicen los anglosajones, un copy-paste de Podemos a Syriza o de Syriza a Podemos y de otros también, de otras fuerzas socialdemócratas conservadoras pro-norteamericanas aquí en Europa. Yo diría que tenemos dos tipos de socialdemocracia. La socialdemocracia postmoderna, muy ligada a la OTAN, a Washington, y la socialdemocracia tradicional, que han quedado muy poquitas cosas de lo que nos podemos acordar. Quizás lo que ha pasado en Francia con Mélenchon se podría comparar un poquito a eso, o bastante a eso, eso depende de cada uno del punto de vista que tiene, pero diferencio al bloque progresista de Francia encabezado por Mélenchon con el resto de la socialdemocracia europea, la cual, como en Syriza, como tú dices, ha dejado huérfanos los movimientos sociales, no quiso tener ningún tipo de lazos con esos movimientos, especialmente movimientos antiimperialistas, movimientos pro-palestinos, ¿no? Grecia tiene una conexión con Palestina de más de 2000 años, así histórica, cultural. En los últimos 30 años teníamos más de 5000 estudiantes palestinos dentro de nuestras universidades. Son muy amigos, muy hermanos de la cultura griega y nosotros de la cultura palestina. Eso ha rompido con Syriza. Syriza quiso romper con eso también. Tener en cuenta que durante el gobierno de Syriza, Alexis Tsipras visitó a Israel 4 veces en menos de 4 años y en ninguna de esas visitas visitó a la capital del Estado palestino.
solamente visitó al Estado israelí en Jerusalén o en Tel Aviv. Así que bueno, eso también rompe con una tradición burguesa, podría decir yo también, que siempre los partidos burgueses cuando participaban en encuentros bilaterales con el Estado israelí también visitaban y tienen encuentros con el liderazgo palestino, algo que Syriza no quiso seguir. Es una otra demuestra de lo que se convirtió Syriza, de lo que se ha convertido hoy en día. En este sentido, no sé si durante aquella etapa pudo tener relación cercana con diferentes políticos de Podemos. Y no sé si fue así el caso, ¿cómo definirías sus planteamientos políticos por aquel entonces y cómo definirías la evolución que han tenido? No sé si ya por aquel entonces, desde fuera, se veía lo que parte de la población española aún se niega a creer a día de hoy. Hubo relaciones muy estrechas, se llamaban partidos hermanos. El líder de Podemos estuvo aquí en Grecia en el 2015, en el 2016, participó en organizaciones preelectorales apoyando a Syriza. Dirigentes de Syriza también estuvieron en España, en el Estado español, apoyando a Podemos, aunque hoy en día estos enlaces, estas estrechas colaboraciones ideológicas, políticas, también las tiene con el Partido Socialista Obrero Español. Syriza también tiene una participación ya en el Partido Socialista Europeo como observador, así que participa en dos campos. Participa como miembro del Partido de la Izquierda Europea y participa como observador en el Partido Socialista Europeo. Así que ya tiene relaciones muy estrechas con la socialdemocracia postmoderna de Europa. En este sentido, también contemplamos cómo desde los medios de comunicación españoles y en cierta medida los europeos se ponía en una misma balanza al Partido Comunista griego y a la ultraderecha representada en Amanecer Dorado. No sé cómo se vivió desde la propia Grecia el nacer o renacer de estas corrientes fascistas y no sé qué papel pudo tener también en esto los medios de comunicación que vemos muy activos en el Estado español a la hora de reflotar a alternativas como Vox, digamos. Bueno, aquí también tuvimos esa relación muy cercana entre muchos medios de comunicación sistémicos aquí en Grecia desde el 2007, 2008, 2009, donde Amanecer Dorado era solamente un movimiento de cientos de personas en todo el país, pero los veíamos invitados en los canales de televisión, en programas de televisión por la mañana, por la tarde, por la noche, aunque no tenían ningún tipo de representación parlamentaria o participación en alcaldías o en sindicatos, eran inexistentes en las organizaciones sociales y políticas del país. A pesar de eso, muchos medios de comunicación les dieron las pantallas y les dieron las redes sociales, se las regalaron, podríamos decir. Bueno, tuvimos un juicio contra Amanecer Dorado por haber asesinado a un joven, un rapper progresista de izquierda, un revolucionario, Pablos Fisas, que fue acuchillado durante una noche en una cafetería cuando estaba viendo su equipo de fútbol con sus amigos, un domingo por la noche, y con su pareja. Entonces 10 miembros activos de Amanecer Dorado lo acuchillaron, ya sabían quién era, fue un asesinato planificado por muchos meses. Esto se comprobó en la justicia, en los juicios que se llevaron a cabo, y ahora tenemos Amanecer Dorado fuera de ley, pero a sus líderes también en la cárcel, sirviendo unos 10, 12, 14 años, algunos de ellos, pero sigue siendo un partido político el cual está fuera del esquema de la geografía política, pero se han sembrado pequeños amaneceres dorados, los cuales están dirigidos por esta gente que está en la cárcel, y unos de ellos ya en las encuestas que se están llevando a cabo en las elecciones que vamos a tener en menos de 2 meses en este país, ya sacan un 3.15%, 3.30%, y van a tener, parece, también de vuelta participación parlamentaria. El sistema político, la burguesía, el capitalismo, el neoliberalismo europeo necesita la existencia de estos partidos nazis, neonazis, partidos los cuales han llevado a cabo
crímenes increíbles contra gente que no ha nacido en Grecia y que está trabajando en este país. Tenemos como en España casi 1 millón de personas que han sufrido mucho de guerras imperialistas en el Medio Oriente, en Irak, en Afganistán, en el norte de África, en África Central. Muchos de estos trabajadores y trabajadoras están diariamente siendo atacados por bandas neonazis en muchas ciudades y pueblos en el interior del país. La policía no está siguiendo no está haciendo lo que tendría que hacer, tampoco la justicia, lo hacen de una manera mínima para tratar de disfrazarse como una pseudodemocracia que es más parecida a la espartana que a la ateniense de la antigüedad. Y por eso lo que le da a uno pena es de que el nazismo no ha parado de haber aquí en Grecia. Lo están tratando de sembrar con su manera los medios de comunicación y muchos partidos políticos, los cuales los atacan verbalmente, pero no hacen nada en lo que tiene que ver con políticas reales en la sociedad, declarando la guerra a la pobreza, a la extrema pobreza, declarando la guerra al analfabetismo, declarando la guerra a los derechos inexistentes de nuestros compañeros y amigos que están viviendo en Grecia, que son más de 1 millón del exterior. Y cuando uno no declara la guerra a estas políticas, lo que hace es fortalecer a los partidos neonazis. Y esto sigue pasando en nuestro país, desgraciadamente, Sergio. En este sentido, actualmente en el Estado español vivimos una pequeña polémica por una entrevista que este fin de semana, creo recordar, el periodista Jordi Évole va a realizar uno de los que fueron figuras del partido político Vox. Existe esa polémica porque hay sectores que dicen que no se le debería dar voz directamente al fascismo en los medios de comunicación y otros que dicen que hay que encararlo para poder combatir contra ellos. También hacía referencia a la discusión entre partidos políticos y vemos, por ejemplo, a Podemos continuamente encarnados en rifirrafes con la ultraderecha por temas más bien tribales, pero tal y como tú dices, siguen apoyando las políticas de armar al nazismo directamente en Ucrania y también las políticas de recortes que arrastramos de 2008. No sé si consideras que esa vía de enfrentarnos con el fascismo en una especie de pullas continuas sin contenido alguno puede ser una solución para acabar con el auge de estas formaciones de ultraderecha. No, me parece completamente absurdo de dar la palabra a personas que no tienen nada que ver con la política en el sentido que nosotros percibimos a la política, como una batalla de ideas, de ideologías, de derechos que tenemos que conseguir para la sociedad, de las victorias que necesitan las masas, los obreros, los trabajadores, los pequeños comerciantes, la juventud. El nazismo no habla de eso. El nazismo trata de acabar con eso, pero no acabar en nivel ideológico político, aniquilar en nivel físico. ¿Y cómo le vas a dar la palabra a gente que no tiene ningún sentido en dialogar? Así que bueno, esto es muy falso en mi opinión, de tratar de implementar la democracia o la llamada democracia comunicacional con partidos políticos, los cuales quieren aniquilar a sus enemigos. Y los enemigos no son los otros partidos políticos, son la gente que cree en otro sistema social y político que trata de cambiar la, 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 la vida de hoy, que es una vida llena de miseria y de pobreza en Grecia. Y por eso ves que cuando Amanecer Dorado, otros partidos neonazis o de extrema derecha eh, quieren luchar contra esta gente, no lo hacen con sus ideas, lo hacen aniquilando, acuchillando, matando, eh, enviando a la gente al hospital. Eso no tiene nada que ver con la democracia que ellos defienden, pero en mi opinión eso no es democracia. Otra de las situaciones a las que nos enfrentamos realmente en todo el sur de Europa ha sido la problemática creada, tal y como está señalando, con la población inmigrante. Se ha llegado incluso a establecer una política casi de defensa. Abiertamente se considera al inmigrante como un enemigo. No sé cómo lo has vivido desde dentro de desde tu experiencia en el gobierno. Bueno, mira,
yo tengo algo personal que ver con eso, porque yo nací en Argentina, se nota en mi entonación. Y cuando vine a Grecia a la edad de los 20, mi griego era muy pobre, así que cuando milité en partidos de izquierda, partidos comunistas, partidos pro-revolucionarios, partidos donde milita la gente que quiere cambiar las cosas, eh, yo fui también una pequeña víctima de no hablar el griego perfectamente, de no tener una educación griega como ellos decían, la gente que me quería atacar, y siento muy bien lo que siente la población de inmigrantes que trabajan, tienen el derecho de tener la educación para sus hijos, que tienen todos los hijos de todos los ciudadanos griegos, no la tienen, están marginalizados de la educación pública, de la salud pública, de los derechos de poder participar en sindicatos, muy pocos de ellos participan. Así que bueno, negando o creando fantasmas de casi de 1 millón de personas como que si no existieran, pero sí existen porque ellos trabajan para la riqueza de la burguesía, para la riqueza de los poderosos que tienen en sus manos el campo, la tierra, las fábricas, y al mismo tiempo donde no quieren darles ningún tipo de derechos dentro de esta democracia burguesa, es algo absurdo. Así que yo creo que uno cuando defiende a los inmigrantes, lo que más hace es defender a sí mismo. Porque si no lo hace con los inmigrantes, él es la próxima víctima o ya es la víctima, multiplicando nuestras fuerzas como fuerzas laborales, como fuerzas obreras, como fuerzas de campesinado. Es lo lógico que tenemos que hacer. Y eso no lo dice ningún libro marxista, lo dice la lógica de la vida. Y esa es la manera de actuar hoy en día, de tener hermandad, de tener compañerismo entre la gente que está siendo explotada por el sistema y por las políticas neoliberales de Europa, que han tratado a estas poblaciones como poblaciones necesarias para que suba el PIB de cada país. Son datos numéricos y no son personas, seres humanos, los cuales tienen sus sueños, tienen sus trabajos, tienen el derecho de soñar y el derecho de conseguir una mejor vida, y eso no se los permite. Y los partidos neonazis y la extrema derecha es necesaria para esta Unión Europea, desgraciadamente. Es necesaria para esta máquina. En este sentido, sin embargo, también vemos como el enemigo real, digamos, que en aquel momento, en ese 2008, está dibujado en una deuda, podemos decirlo abiertamente ya a estas alturas, que totalmente ilegítima y que parte de las ansias de rapiña de los bancos alemanes. No sé si existió por parte de la izquierda europea, especialmente por esa izquierda que se hablaba de los países del sur, una iniciativa real, una voluntad real de estructurar algún tipo de respuesta para dibujar esta deuda como ilegítima. Bueno, ese fue parte del programa de Syriza. El programa preelectoral de Syriza era de no legitimizar una deuda, una pseudodeuda creada por los mecanismos del Banco Mundial, del FMI, del Banco Central Europeo y especialmente los bancos alemanes y franceses, que habían creado burbujas en este sistema de pobreza, extrema pobreza en Grecia y en el sur de Europa, como tú dices. Eso nunca fue implementado dentro del programa de Syriza. En las primeras semanas del gobierno ya se estaba olvidando de decir eso, estaban tratando los dirigentes. Nosotros lo mencionábamos diariamente cuando teníamos el espacio mediático para poder seguir hablando de este programa, pero bueno, como dijimos al principio de la charla, Syriza no podía mantener dentro de su programa elementos los cuales no le permitirían ser parte del club europeo. Porque cuando hablamos de valores europeos, no nos dicen cuáles son los valores. Si los valores son los 6.000 millones de euros que nunca sabemos cómo aparecieron para comprar la vacuna Pfizer, y tenemos hoy a una europarlamentaria griega, a otros exparlamentarios italianos o de Bélgica,
o qué sé yo, pero tenemos a la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, que también ha participado en negocios muy oscuros, donde no se habla mucho, sabemos todo lo que ha pasado, pero nadie se atreve dentro del Parlamento Europeo de abrir esa discusión, y más que todo algunas fuerzas que todavía se quieren llamar partidos de izquierda europea que no quieren abrir ese capítulo, no quieren abrirlo, porque hoy la Unión Europea es sinónima con la corrupción y todo el mundo de Europa lo sabe eso, desgraciadamente. Y nosotros no conocemos bien las dinámicas de los despachos, pero sí vivimos desde fuera la tensión política en aquellas fechas. Dices que obviamente Syriza partía en ese programa con una actitud mucho más hostil o enfrentada al modelo europeo, pero no sé cuáles fueron realmente las armas de la Unión Europea para, podemos hablar de doblegar ese pulso a las formaciones políticas griegas. Desde fuera lo vimos casi como una renuncia total y absoluta a plantarle cara al modelo europeo. Bueno, lo que pasó, yo diría, hay una doble respuesta de esta pregunta muy interesante que me hace, porque esto podría ser un programa, muchos programas, donde uno tenía que hablar de las armas que usa el liderazgo de la Unión Europea para poder comprar, para poder dominar, para poder ejercer su ideología neoliberal e imperialista dentro y fuera de Europa. Con Syriza no fue fácil, pero lo hizo de una manera contundente. Syriza, el liderazgo de Syriza, especialmente el ex primer ministro Alexis Tsipras, yo lo conocí, lo conozco desde que tenía 17 años, lo conozco muy bien. Fue un muchacho muy ligado a las ideas antiimperialistas, revolucionarias de América Latina, de África, etc. Pero bueno, cuando uno asume el poder, tiene que tener un peso no solamente ideológico, pero ético. La ética en la política es muy importante, es algo que falta y que no lo vemos en los partidos políticos que están en los gobiernos participando hoy en día en la Unión Europea. La Unión Europea tiene un doble ataque, un ataque de comunicación contundente, fuertísimo en todos los medios de comunicación, del más del 99% en las redes sociales o en la televisión y en la radio. Y lo que se dice, que yo creo que tiene que ver mucho con la verdad, que de una manera muy directa la dijo Syriza cuando capituló, es de que tenemos la TINA. There is no other alternative, como decía la señora Thatcher. No hay otras alternativas. Y eso lo dijo, no tenemos otras alternativas, tenemos que enfocarnos en superar esta situación dentro del Club Europeo, dentro de los juegos políticos del Club Europeo. Pero anteriormente hablábamos de otras cosas, hablamos de los ejemplos de América Latina. Tener en cuenta que con Chipre yo viajé a Cuba, viajé a México, viajé a Venezuela, me encontré con líderes revolucionarios y socialdemócratas muy progresistas como Ignacio Lula, como Chávez, etcétera, etcétera. Así que cuando uno trata de explicar de que es incapaz de implementar su programa, descubre a Tina. Tina no existía, nos burlábamos de Tina, porque Tina no es nada más que un cuento para niños donde les tenés que decir o comes tu sándwich o tenés que comer tu sándwich. No tenés otra cosa, no podés comer una manzana, no podés comer una pera, tenés que comer ese sándwich que no te gusta, pero te lo tenés que comer. En la vida no es así, siempre hay alternativas, fáciles, difíciles, muy difíciles, imprescindibles, pero hay alternativas. No podés hacerlas desaparecer. Y por eso los pueblos de Europa y el pueblo griego, creo yo, se dio cuenta muy rápidamente de que la cuestión de Tina es una arma de la ideología capitalista, neoliberal, imperialista, cuando quieren implementar sus programas, lo que le dicen a los pueblos es de que si ustedes eligen un otro camino, se van a convertir
en un Vietnam, en una Venezuela que estará castigada por sanciones ilegales por el resto del mundo, o en una Palestina o no sé qué. Tratan de crear ejemplos de sufrimiento de pueblos existentes, los cuales siguen luchando, pero también tenemos victorias de esos pueblos que nunca se dan a conocer, como la victoria del pueblo de Siria hoy en día. Siria fue el único país con el gobierno de Assad que no se capituló, que no siguió en el camino de la primavera árabe, como se llamaba en aquellos años, donde ¿qué tuvimos? Tuvimos la destrucción de un Estado que se llamaba Libia, que se convirtió en un Estado feudal, con tribus que representan a multinacionales europeas y norteamericanas, pero Siria resistió y sigue resistiendo. Y déjame decir un segundito de que después de este terremoto y esta catástrofe que los pueblos de Turquía y los pueblos de Siria están en este momento enfrentando, la ayuda hacia Siria es inexistente de parte del oeste. Siria no existe. Las sanciones sí. No se han levantado las sanciones ni siquiera para que convoys con ayuda humanitaria, con medicamentos que son necesarios para más de 3,5 millones de sirios, y niños y niñas y gente de alta edad, mayor edad, no tienen el derecho de sobrevivir después de una catástrofe natural de esta magnitud. Imagínate el Club Europeo y la democracia del oeste, cómo se está comportando con una parte del mundo que está sufriendo 30 bombas atómicas, que es la comparación que se hace con estos dos terremotos de 7.8 y 8.0 que ocurrieron hace pocos días en Turquía y en Siria. Totalmente. En este sentido, hablabas de que pudiste visitar a líderes como Hugo Chávez, como Lula da Silva, y por parte de Syriza, pero también por parte de Podemos y otras formaciones que surgieron en aquel momento a raíz de la crisis vivida en Europa, sí que vimos como en un principio se hacían alusiones constantes al ejemplo de la Revolución Bolivariana, al ejemplo de la resistencia cubana, pero no sé si en algún momento existieron realmente intenciones reales de estructurar resistencias con estos pueblos, de intentar romper esa Unión Europea, podemos hablar casi como un mercado de expolio y explotación de los recursos del sur, para romper y crear esa otra alternativa con el sur global. Bueno, eso es lo que tú dices, completamente de acuerdo. A Alexis Tsipras le han hecho muchas entrevistas sobre este tema y siempre hacen esa pregunta que tú recién me hiciste. ¿Cómo durante la representación parlamentaria de Syriza como oposición se veía al ejemplo cubano, al ejemplo brasileño, al ejemplo venezolano de la Revolución Bolivariana, al ejemplo de otros pueblos del mundo que siguen y están en pie, resistiendo y conquistando espacios de libertad económica, libertad social, independencia de sus propios países? La respuesta que ha dado es, bueno, ahora ya maduramos. Pero uno sabe muy bien cuando una manzana madura y madura y madura, lo que le pasa a la manzana. Y bueno, ahí está, ya están maduros, han madurado. De hecho, podemos ver esa crisis de 2008 y las posteriores políticas europeas en las que incluso se hablaba de la compra y venta de territorio griego como si la población griega no tuviera absolutamente nada que ver, como un atentado directo contra la soberanía de Grecia. No sé si la actual Unión Europea existe realmente espacio para que nuestros pueblos conserven su propia soberanía, o si simplemente estos mecanismos económicos nos la han arrebatado totalmente. Yo recuerdo, porque impactó mucho en la izquierda gallega, esa carta de Dimitris Christoulas, en la que hablaba de cómo se les estaba arrebatando la soberanía al pueblo griego, y entroncaba también con la resistencia griega tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Aquí tendríamos que recordar también el papel de los británicos reviviendo el fascismo griego para acabar con los partisanos, que realmente fueron los que se libraron de los nazis. No sé cómo entroncaría esa lucha por la resistencia
de los partisanos griegos con lo vivido en 2008 y con realmente el modelo europeo. Creo que sí podemos tejer una línea en la que Europa quizás no es lo que nos están vendiendo. Sí, es así. Los universos paralelos de los pueblos de España y el pueblo griego en nuestras guerras civiles, de nuestros abuelitos y bisabuelos, que todavía son ya historias de nuestra niñez por parte de nuestros padres y nuestros abuelos, de lo que fue el fascismo, de lo que dejó el fascismo, los traumas que no cierran después de 3 o 4 o 5 generaciones. Es increíble este trauma que recién has mencionado, la dictadura que tuvimos de los coroneles el 67 y el 74, con el apoyo imperialista británico, norteamericano, europeo. Esa es Europa, la Europa burguesa, la Europa de las cúpulas de dirigentes de multinacionales, de bancos privados, de intereses poderosos, superpoderosos. Por eso tener en cuenta de lo que has dicho recién, de que tenemos la suerte de no haber, de haber sido derrotados en batallas por los fascistas o los nazis o por los imperialistas en España y en Grecia, pero no fuimos derrotados en nuestras ideologías. Y eso es muy importante. Es muy importante, yo creo, para el pueblo, los pueblos de España y el pueblo griego. Yo sé que ustedes piensan de esa manera, una gran parte del pueblo español sigue teniendo esos recuerdos, pero no memorias folclóricas revolucionarias, ¿no? Memorias que siguen siendo parte de la vida diaria de las familias y de los obreros, de los cuentos que uno cuando va a un pueblito aquí que tiene un anciano de 80, 90, 100 años, le va a hablar de esas cosas a un desconocido. A un niño de 10, 12, 14 años, el niño se va a quedar con la boca abierta. Le va a gustar ese cuento y esa historia, que no es un cuento, es parte de su historia. Mencionando lo que recién me dijiste, tener en cuenta de que el memorándum, el tercer paquete, que fue firmado por Syriza, votado por Syriza, por la Nueva Democracia, por PASOK, y no por el Partido Comunista o por nosotros los 45 diputados que en esos días antes de retirarnos del Parlamento votamos en contra o algunos estuvieron en abstención, se están implementando estos días una ley la cual va a independizar a 5 museos griegos para que puedan alquilar en un modelo moderno de leasing a todos los tesoros y riquezas arqueológicas griegas al exterior por más de 50 años. Te das cuenta de que habrá generaciones, 3 generaciones que se vienen, que nunca van a poder ir a un museo para ver artefactos del tesoro y parte de la historia griega. Esto es parte de la implementación, no solamente de un negocio, de un mercado, pero del robo de la memoria histórica de un país, donde todo se convierte en mercado, nada en cultura, nada en tradición. Y eso es lo importante de tratar de luchar contra lo que está pasando, porque los mecanismos que se usan en este momento parecen que ser mecanismos que representan las necesidades del mercado, digamos, la riqueza que necesita acumular Gran Bretaña, que está fuera de la Unión Europea, pero va a recibir estos tesoros arqueológicos, o Francia, o otros países fuera o dentro de Europa, pero al mismo tiempo están robando de este país de sus memorias históricas, de sus riquezas históricas, y lo quieren hacer con una distorsión completamente súper moderna, que creo que está pasando en todo el mundo. Uno de sus grandes oradores de esta política no solamente es el señor Trump, pero es la política donde el comunismo y el nazismo son la misma cosa. Estas ideas que se están globalizando por Hollywood, por oradores en nuestros parlamentos, todo superficial, nada que ver con las ciencias históricas o las ciencias naturales o las ciencias políticas, donde uno tiene que
comprobar lo que está diciendo en un nivel científico, histórico, social, no, nada de eso, sacando una idea, tirándola así, dejándolo así para ver cómo va a sembrar esta oscuridad, que no es nada más ni nada menos de un neonazismo, un criptoneonazismo disfrazado. Eso es lo que está pasando en todos nuestros países en este momento. Totalmente, y creo que parte del papel que está jugando esa, no sé si llamarlo socialdemocracia o directamente socioliberismo, que partidos como Syriza o Podemos ya están dibujando sobre el tablero, consta precisamente en dibujar a las alternativas revolucionarias, dibujar a las alternativas marxistas como ideas radicales o utópicas que no logran implementarse. Durante ese proceso de capitulación que en Grecia se vive con la Unión Europea, supongo que existiría una doble vertiente en la que existía un enfrentamiento entre el gobierno griego y Europa cuando se estaba dilapidando la soberanía griega, pero también dentro de la propia izquierda griega tenía que haber un enfrentamiento directo entre la corriente más revolucionaria y esas corrientes que pretendían caminar de la mano de la Unión Europea, que pese a ese chantaje continuo no veían esa alternativa rupturista. Eso sigue pasando hoy en día, no ha parado. Es una constante, una corriente constante donde una guerra ideológica entre la izquierda revolucionaria, antiimperialista, independentista, la izquierda que tiene que ver con sus raíces que nunca fueron cortadas o borradas del cuaderno histórico de las luchas de nuestros pueblos, y de una llamada izquierda postmoderna, socialliberal, socialdemócrata, pseudo-socialdemócrata. Uno puede adquirir muchas palabras para calificarlos, pero de cualquier manera hablan de una moda que es lindo tratar de sacar algunos puntitos, algunas frases, usarlas de vez en cuando para cautivar al público, tratar de comprobar de que nosotros también somos parte de la izquierda, pero una izquierda realista, una izquierda que reconoce las necesidades del mercado, una izquierda que tiene que negociar con los poderosos, que no puede enfrentarlos con todo, darlos con todo, una izquierda, bueno, ese es el cuento que se sigue dando y ese es el cuento de los medios comunicacionales. Yo te voy a dar un dato que quizás ustedes lo conocen segura, pero me gustaría. Tenemos un manejo completo de lo que está pasando en Ucrania por los medios comunicacionales, de lo que dice Washington y Bruselas, y esto después de un año y medio, donde no tenemos ya xenofobia, pero tenemos un antirrusismo completamente abierto, directo. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que está pasando o con los que están llevando a cabo lo que se está llevando a cabo. Pero es otra cosa decir de que no vamos a tener más obras teatrales rusas o música clásica rusa, lo que se está implementando en este país y en muchos países de Europa. No vamos a tener más cine ruso, ¿m? O cine soviético, que ese es el verdadero enemigo, y al mismo tiempo que está pasando eso, en las encuestas, Grecia es el primer país de la Unión Europea que está en contra de las sanciones contra la Federación Rusa con un porcentaje de 62%, a pesar de eso. ¿Y por qué? Porque los contitos de los abuelos en las familias, de quién venció al nazismo, el 45 en Berlín, el papel del Ejército Rojo, o de lo que es Rusia a nivel cultural, o de lo que es Rusia hoy, que es un país capitalista con muchas contradicciones, pero uno puede ver abiertamente de que cómo comenzó esta guerra, con la posibilidad de instalar bases y cohetes nucleares en una Ucrania miembro de la OTAN, con cohetes a 1 minuto de Moscú. Llegamos hasta ahí, y eso la gente lo sabe, lo conoce. Y uno sabe, puede reconocer lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que quizás pasará. Por eso las sanciones contra Rusia, que son sanciones que son dañosas más que todas las mismas sociedades europeas. Grecia consumía el 55% de su energía, su gas, venía de Rusia. Ahora tenemos que pagar el doble o el triple precio de gas líquido comprado de Estados Unidos.
Y después decimos, ¿por qué estas cosas están tan caras? Porque tenemos los precios hasta tan... Uno puede encontrar fácilmente las respuestas. ¿Por qué? Porque era necesaria una guerra económica, una guerra cultural con el este, con Rusia, con China, con todo este mundo nuevo, que es un mundo multipolar, que ya existe, no es algo que va a existir, ya existe, y tenemos también sociedades multipolares, ¿no? Sociedades hegemonizadas por los medios, porque a veces tenemos contradicciones. Cuando las mentiras son tan grandes, hasta los niños se dan cuenta cuando el papá o la mamá le está diciendo una mentira. Y no hablamos de niños, hablamos de sociedades que son cultas, que pueden leer detrás de las líneas, bajo de las líneas, arriba de las líneas de lo que se está diciendo. Y a veces no es necesario ser culto haber terminado una escuela. Uno se da cuenta de lo que está pasando solamente por lo que ve en la calle o porque ve la explotación de la manera que se está implementando hoy en día en nuestra sociedad. Todo tiene una raíz, un enlace, una cadena. Y en esa cadena uno puede ver toda la verdad. En este sentido, y analizando lo que ha ocurrido con la guerra que estamos viviendo en Ucrania, muchas veces hay gente que directamente habla de la invasión rusa, lo denomina así, parece que no retrotrae más en el tiempo. Hay personas que echan la vista 8 años atrás y sí ya tienen en cuenta el golpe de Estado que se vivió en el Euromaidán y la continua agresión de Kiev contra la población del Donbass, pero tal y como hemos citado anteriormente durante esta entrevista, si echamos la vista mucho más atrás, vemos como aún no terminada la Segunda Guerra Mundial, era claro el componente anglosajón que buscaba ya un enfrentamiento directo con la Unión Soviética en el que se movieron determinadas fichas del tablero para acercar a Rusia. No sé si a día de hoy resulta correcto culpar de este conflicto a Rusia, si tal y como ha señalado esas ojivas nucleares que se intentaban instalar ya directamente en las fronteras con Moscú tienen directamente mucho que ver. Y te haría una doble pregunta dentro de esta, que es si estás de acuerdo con esos componentes de la izquierda que hablan de una guerra interimperialista, cuando aquí hago un matiz personal. Yo veo que Rusia en todo momento, podemos partir desde esa Segunda Guerra Mundial, lo que ha hecho es una línea defensiva. Nunca hemos visto a Rusia con intereses de superar ese telón de acero creado por Occidente. Sí, es así. Tenemos también aquí a una parte de la izquierda que se considera como izquierda revolucionaria, la cual está hablando de guerras interimperialistas, como tú dices. Primero de todo, tenemos que definir lo que es el imperialismo. Yo no lo voy a definir porque ya lo definió Marx y Lenin y otros teóricos de la izquierda. Las primeras 100 super multinacionales del mundo, Rusia no tiene ni una. Sí, Rusia es un país capitalista hoy, pero no puede ser, quizás podría convertirse en un país imperialista en 5, 15, 20, 100 años, no sé, pero en este momento no lo es. Y tenemos que ver la verdad. Y el imperialismo se define claramente en una lógica de la ciencia política en la cual la Rusia de hoy no comparte nada con esa explicación teórica de lo que es el imperialismo, cómo se convierte un Estado en un Estado imperialista. Tener en cuenta de que siempre hay que descubrir teorías para ocultar la verdad. Desgraciadamente, una parte de la izquierda, que se define como izquierda revolucionaria, sigue en ese cuento, pero no es así. La guerra que se está llevando a cabo o que ocurrió en Yugoslavia, en ex Yugoslavia, yo visité a Yugoslavia durante la guerra, participé en un convoy humanitario en aquellos años, bombardeada por la OTAN. Esta no es la primera guerra en el continente europeo. Esta es una continuación de la expansión de la OTAN en nivel global. Menos mal que Gustavo Petro ganó las elecciones en Colombia y Colombia ya no forma parte como socio de la OTAN. Se quería extender hasta América Latina, hasta África, Asia, y lo quiere hacer en Europa totalmente. Así que cuando 3 días antes del 21 de 22 de febrero, cuando tuvimos una incursión de parte del ejército ruso en las áreas de Ucrania donde la población rusa
por más de 8 años era un elemento de destrucción, de aniquilación, de genocidio de parte del gobierno de Maidán, porque eran gobiernos de Maidán después del 2014-2015, lo lógico era que tenían que proteger a sus poblaciones. ¿Había campo para más diplomacia? Yo creo que sí, pero ¿quién mató a la diplomacia? La destrucción del acuerdo de Minsk. ¿Quién destruyó el acuerdo de Minsk? Ya lo sabemos. El señor Zelensky, que lo dijo abiertamente, Minsk no nos ofrece nada, pero él lo había firmado y sus anteriores. Así que uno, cuando tiene que ver un poquito toda esta prolongación, como tú dices, de décadas de la expansión de la OTAN, después de la desaparición de la Unión Soviética, se le da una oportunidad de crear una nueva Yugoslavia dentro de la Federación Rusa. Ese es el objeto, esta es la estratégica de Washington, de terminar con la Federación Rusa como un Estado independiente, yo digo como un Estado capitalista independiente, que no está de acuerdo con la hegemonía global de parte de Estados Unidos, como hay otros países también capitalistas que están de acuerdo, como India o como Brasil, etcétera, etcétera. Así que, como los BRICS, así que uno tiene que ver un poquito más de la teoría y de las frases revolucionarias que trata de descubrir, de ver momentos históricos muy importantes en esta tragedia de la expansión de la OTAN, que se ha convertido en un policía global donde quiere ejercer el dominio geopolítico, geoenergético, económico total del mundo. Y para eso tienen que terminar con la Federación Rusa y con China Popular Democrática. Tienen que terminar con estos dos actores, que son los dos actores principales de un mundo multipolar en el cual Estados Unidos no se ve parte de ese mundo, no lo cree, no lo quiere admitir y va a hacer todo lo posible para crear una estrategia del caos permanente. El caos permanente son las guerras permanentes, guerras creadas por el imperialismo norteamericano y europeo, que a veces uno lo puede llamar imperialismo junior. Y hemos visto también que el papel europeo, o de casi todo el bloque europeo, ha sido de sumisión total y absoluta a los designios de Washington durante esta guerra en Ucrania. No sé cómo explicarías esto y también te quería hacer una pregunta, una especial mención dentro de esta pregunta al papel griego, porque sí que hemos visto como cuando surgieron algunas dudas precisamente por esa negativa de la población al seguidismo total ante Washington, se asustó un poco ese conflicto en el Egeo entre Grecia y Turquía. No sé si esto es un arma que también mantiene hipotecada la postura de Grecia con la OTAN. Sí, claro, claro. Por supuesto, comenzando con la pregunta que me has dicho, que me has hecho, las relaciones greco-turcas se están pasando en los últimos 35 años por turbulencias muy fuertes sobre la cuestión de la relación de una Turquía que se está convirtiendo en un poder periférico, fuera y dentro del campo de la OTAN, fuera y dentro, participando en ambos campos, tratando de participar, y a Grecia tratan de encarcelarla dentro de la OTAN, señalando siempre al peligro turco. Es algo que más está dirigido más hacia la población griega, de quedarse tranquilos, de no intentar cosas que podrían poner en peligro o crear una guerra entre Turquía y Grecia, que cualquier pueblo de ambos países lo odiaría. Teniendo en cuenta que tuvimos muchos voluntarios griegos en Turquía en los terremotos, uno vio la gran amistad de estos dos pueblos, cómo se abrazaban, cómo estos dos pueblos que han convivido entre las buenas y las malas, saben convivir en paz, lo conocen y lo pueden hacer, pero superando a los superpoderes. Eso es lo importante, superando al jefe de Bruselas y al superjefe de Washington, los cuales quieren tener una permanencia constante de agresión de parte de uno hacia el otro o del otro hacia el otro.
Eso es necesario para poder seguir instalando y multiplicando bases militares que le dicen al pueblo griego: de estas bases militares nos van a proteger de Turquía, cuando todo el mundo griego conoce de que estas bases militares están dirigidas en contra al sur de Rusia, contra Crimea, contra el sur de Rusia. Estas bases por eso existen aquí. No sé si estas políticas que estamos contemplando actualmente en materia de defensa dentro de la Unión Europea, de ceder tanques al gobierno de Zelensky, se está hablando incluso también de poder ceder diferentes cazas para avanzar en la guerra. Incluso hoy Borrell se congratulaba de que pese a enviar tanques a Ucrania, esto no había desatado la Tercera Guerra Mundial. No sé si realmente estamos jugando con fuego o el peligro es menor del que los medios de comunicación nos quieren hacer ver. A todas luces parece que en una situación inversa en la que fuera el gobierno ruso el que cediera este tipo de material militar a cualquier país que estuviera enfrentado con otro país de la OTAN podría haber respondido de una forma mucho más agresiva. Parece que la paciencia de Moscú se ha mostrado mucho más sensata que la nuestra. Ese ejemplo que usas es un ejemplo excelente para darle un poquito de visión real. Imagínate si tenemos un disturbio, un sistema caótico entre Grecia y Turquía. Grecia abandona a la OTAN como lo hizo el 74 con la invasión a Chipre de parte de Turquía el 74, donde Grecia paró de ser parte de la asociación política de la OTAN por más de un año. Si en ese momento Rusia aparecía y le decía a Grecia: aquí están nuestros buques, aquí están nuestros tanques, aquí nuestra artillería, si eso podría haber pasado con Washington o con Bruselas cediendo espacio para Rusia. No podría pasar eso. Y no podría pasar porque Rusia nunca intentó jugar de esa manera geopolítica, tampoco especialmente durante la era de la Unión Soviética. Ahora es completamente diferente. Tenemos la inclusión a la OTAN de Lituania, de Estonia, ahora con la votación en los parlamentos de los miembros de la OTAN para Suecia y Finlandia, Polonia, Rumania, Bulgaria, todo este espacio de los ex países socialistas que se han convertido en neocolonias norteamericanas y de la OTAN. Así que tenemos este avance bélico, un ataque constante en el cual, menos mal que existen todavía compañías de encuesta que todavía parece que no sé por qué no están controladas totalmente, sacan estos números que hacen temblar a algunos líderes europeos de dar más y más armas. Grecia podía haber dado a Zelensky, después del pedido de Zelensky hace 2 meses, más de 150 tanques. Yo te voy a dar un número que uno verdaderamente se vuelve loco aquí en Grecia, teniendo en cuenta el tamaño demográfico y el tamaño geográfico de Grecia, que tiene 11 millones de habitantes. Tenemos, después de Turquía en la OTAN, la fuerza de tanques más grande de todos los países de la OTAN. Tenemos 2.600 tanques. Tenemos armas que en niveles realísticos de países con mucha más geografía y existencia demográfica, los tendría Francia o Alemania o España o Inglaterra. Tenemos 14 submarinos, tenemos más de 50 naves en nuestra fuerza naval. Tenemos un ejército súper poderoso y somos el primer país de la OTAN con la mayor contribución a los fondos económicos de la OTAN del 3.2% de nuestro PIB. Va a la OTAN. Somos primeros y el segundo país es Estados Unidos con 2.9%. Grecia es primero. Grecia, que está todavía bajo los paquetes de ajustación por los próximos 61 años. Compra de armas primeros en la OTAN. Esta realidad económica y social, ¿qué representa? Representa a un país que está completamente controlado y dominado por las fuerzas de Washington y de Bruselas, que han creado un vacuum, un hueco comunicativo, un hueco periodístico. Tú eres un periodista, estás haciendo un periodismo
de investigación. Tus preguntas son preguntas de investigación. Las preguntas que nosotros escuchamos diariamente en los medios comunicativos son preguntas copy-paste que hacen en todos los canales con diferentes personas, sean hombres o mujeres, pero hacen la misma pregunta con las mismas palabras a los mismos invitados diariamente. No se escucha otra cosa. Eso no es nada, nada que ver con el periodismo. Eso es un copy-paste de lo que ha pasado y está pasando en Estados Unidos en los últimos 50 años. Y lo han importado de Europa, de Estados Unidos. Esa especie de periodismo donde la investigación no existe y solamente existen las preguntas y las respuestas ya grabadas y repetidas y repetidas y repetidas constantemente. Esa verdaderamente es una historia la cual que tenemos que mencionar porque es una realidad. Y es una realidad que yo creo que en España, los pueblos de España la ven también. A veces el problema es de que uno no ve fuera del cerco donde está salida. Hay salida. ¿Cuál es la salida? ¿Por qué no me la presentan la salida? Sí, hay alternativas, hay salidas, pero a los partidos políticos, a los dirigentes políticos, a las fuerzas sociales y políticas que usan ese vocabulario político que no se escucha en la hegemonía política del mundo y de Europa, no le dan voz, no le dan pantalla, no le dan presencia y no la van a dar. En este sentido, recientemente hemos escuchado a Varoufakis en una comparecencia que ha tenido en La Habana aludir a la creación de un nuevo bloque de países no alineados. No sé si esto resulta posible y también dentro de su discurso se hacía una especie de mención en la que se ponía más o menos en la misma balanza el papel en la situación que estamos viviendo a nivel global de países como Irán, China, Estados Unidos y Rusia. No sé si esto realmente es justo a la hora de comparar la responsabilidad de cada uno de estos pueblos en la situación realmente tensa que hoy en día estamos viviendo. Sí, yo tengo una relación con Varoufakis muy honesta, muy directa, completamente de acuerdo con él en muchos de sus puntos, pero en desacuerdo con algunos puntos que mencionó en Cuba. Invitado por el gobierno cubano, por la sociedad cubana, participó en el Parlamento cubano, participó en el Congreso del Equilibrio Global, tuvo charlas también con el liderazgo del Partido Comunista de Cuba, se encontró con López Obrador. Yo le hablé y le pregunté cómo le pareció ese viaje. Me dice que aprendió mucho. Yo le hice una crítica muy abierta de que comparando a Rusia con Estados Unidos o a Irán con Estados Unidos, son cosas que no pueden pasar porque uno tiene que ver los contextos de cada país en su trayectoria histórica, geográfica, geopolítica, los movimientos progresistas, los movimientos, cómo el progresismo es percibido en esos países. La trayectoria histórica no está de acuerdo con lo que digo, no está en desacuerdo de lo que digo, pero a ver si le tenemos que dar a Varoufakis una chance para que madure un poquito más hacia la izquierda. Yo se la voy a dar porque somos amigos, pero yo le sugerí que vaya a Cuba. Él era vacilante, pero lo ayudó. Se quedó muy contento del viaje, llegó hablando de que tenemos que terminar con la guerra económica contra Cuba, contra muchos países de América Latina. Tendrá que incluir a Rusia, a Irán y a China dentro de ese contexto. Vamos a tratar de convencerlo, pero de cualquier manera es bueno que dentro de la socialdemocracia haya voces que no están dentro de la hegemonía neoliberal imperialista de Washington y de Bruselas. Creo que Yanis está cercano a eso. Vamos a ver cómo va a seguir eso. Desde luego es de agradecer que alguien que viaja a América Latina diga que ha aprendido mucho y que no suceda como en el caso de Pablo Iglesias y otros políticos españoles que parece que solo desembarcan a dar lecciones y a enseñarles lo que deben hacer. Quienes viajan y escuchan, desde luego sí que merecen una oportunidad para el diálogo. Es así. Y retomando un poquito, porque ahora justo haciendo esta pregunta también estaba pensando en lo que hemos comentado de Rusia,
Hemos visto a lo largo de esta entrevista cómo Rusia no solo no ha avanzado sus posiciones, sus influencias sobre otros países, sino todo ese colchón que creaba después de la Segunda Guerra Mundial, en la que evitaba que se crearan gobiernos nacionalistas o agresivos contra su propia población en países como Polonia, Rumanía, que no tenemos que olvidar también el papel que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. No solo Alemania fue agresiva contra Rusia, sino que estos países fueron lanzadera. A día de hoy parece que la Unión Europea recupera esos nacionalismos extremos con una fijación absoluta por el pueblo ruso. Hemos visto también cómo los medios de comunicación están totalmente monopolizados por los países miembros de la OTAN y su mensaje único. También comprobamos cómo económicamente se puede asfixiar a Rusia hasta el punto de piratear su economía y sus fondos, como se hizo anteriormente con Venezuela. Venezuela. Y he recordado ese momento de 2008 en que todos los medios de comunicación nos alertaban sobre el papel que Rusia iba a jugar con Grecia, en el que iba a hacerse cargo de su deuda, poco más que iba a colonizar a la población grecia, y a mí me sorprendía que nos estuvieran amenazando con el peligro del imperialismo ruso cuando la Unión Europea estaba planeando hacer pedazos parte del territorio griego para venderlo. No sé cómo se vivió eso desde dentro. Yo tuve la oportunidad de visitar a Rusia a nivel oficial como ministro, como copresidente del grupo de trabajo ministerial entre ambos países. Las visiones rusas no tienen nada que ver con, con lo que tú mencionaste. La preocupación de la Federación Rusa es constante con todos los países miembros de la OTAN, los cuales tienen instaladas bases norteamericanas militares muy cerca del espacio ruso. Eso sí, eso les asusta. Y me lo mencionaban constantemente, qué es lo que van a hacer, cómo van a tratar eh, no de neutralizar a Grecia dentro de convertirlo en un país no alineado, pero de tratar de ver de cómo se puede parar ese avance constante militar de la OTAN en una región geográfica, en el este de Europa, en el mundo del Mediterráneo, en el este del Mediterráneo. Eh, pero hablando de colonización de parte de Rusia a Grecia, eh, bueno, tú sabes que los neonazis aquí o la extrema derecha siempre hablaba de que los rusos son hijos del imperio bizantino, porque son griegos ortodoxos, eran rusos ortodoxos, muy cercanos a la iglesia ortodoxa, como la izquierda rusa, pero los norteamericanos también tuvieron sus operaciones dentro del mundo religioso. Tenemos una guerra dentro del patriarca de Constantinopla, de Estambul, contra la Iglesia Ortodoxa Rusia. Y han adoptado a la autonomía de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que ahora ya forma parte de ser socio religioso con la OTAN y con Washington. Así que en vez de ver la colonización de parte de Rusia hasta aquí, tenemos que ver de cómo se coloniza un espacio ex-socialista donde también la Iglesia Ortodoxa, muy cercana a Washington, no cercana a nivel religioso, porque en Washington no son ortodoxos, son un poquito de todo, pero no son ortodoxos, ver de cómo es al revés, la cosa es viceversa. Tenemos una colonización cultural, religiosa, geoenergética y geoeconómica del este de Europa y de los países de los Balcanes, por parte de la Unión Europea y la expansión de la Unión Europea dentro de este mundo, que quiere ser no alineado. Veamos a Serbia hoy. Serbia es un país que trata de balancear y equilibrarse entre la Unión Europea y la Federación Rusa. ¿Qué le dicen los rusos? Nosotros no tenemos ningún problema. Tenga relaciones con todo el mundo, pero nosotros les vamos a seguir vendiendo gas líquido barato, más barato del mundo, del precio internacional del oeste. Vamos a seguir teniendo relaciones económicas. ¿Qué le dice la señora von der Leyen al señor Vučić? Ustedes no tienen que tener ninguna relación con Rusia, solamente con el oeste. Este es dogmatismo neoliberal imperialista. Rusia no lo hace eso. Rusia no tiene ningún problema.
Fue lo mismo que se le dijo a Ucrania, recordemos cuando Ucrania estaba Claro, negociando con la Unión Europea, Rusia siguió vendiendo gas a un precio, digamos que muy bajo, aun teniendo en cuenta el pirateo que los propios ucranianos hacían de la red gasística rusa, pero fue la Unión Europea la que no solo obligaba a Ucrania a cesar cualquier tipo de relación comercial, a dejar de comprar el gas ruso, sino incluso a despedazar un modelo productivo que, heredado de la Unión Soviética, era totalmente inseparable de la población rusa. así es, así es. Y es lo mismo con Serbia. Serbia tuvo relaciones con la Unión Soviética, como ex Yugoslavia, muy estrechas en todos los niveles, culturales, sociales, turísticos, energéticos, económicos, la exportación de la ganadería o de los productos agrícolas de Serbia en los mercados rusos. No, la Unión Europea quiere romper con eso. Tiene que romper con todo lo que tiene que ver con convivencia lógica entre, un ejemplo, en el 25 de marzo es el día de la independencia de Grecia, de su independencia contra la guerra, contra el Imperio Otomán y la Revolución griega de 1821. Por razones históricas y culturales, tres países, sus líderes, son siempre invitados para participar en las festividades. Gran Bretaña, Francia y Rusia, porque fueron los superpoderes de aquel tiempo que garantizaron, con las negociaciones que se llevaron de a cabo después con el Imperio Otomán, que garantizaron la independencia del nuevo Estado griego. Y Grecia moderna siempre invita a los líderes por razones históricas. Invitaron el año pasado al primer ministro de Rusia. Tuvimos una condena de parte de Washington y obligó el señor Payat, el arquitecto de Maidán, que después fue por 7 años embajador aquí durante los años de Syriza. Nada es coincidencia en el imperialismo aquí, donde tuvimos un Maidán muy oscuro aquí en Atenas, que se realizó por parte del embajador norteamericano y obligó a la presidenta de la República Griega, a la señora Sakellaropoulou, que que salga en la televisión en conjunto con el embajador norteamericano para hablar del ejemplo de la revolución griega y el ejemplo de la democracia norteamericana aquí en Grecia, porque estaba celoso, entre comillas, de por qué Rusia estaba aquí, por otras razones históricas. Se meten en todo, no quieren ningún tipo de relaciones culturales o históricas con países con los cuales convivís por más de 1000 años. Y bueno, uno tiene que ver que la hegemonía que trata de ejercer Estados Unidos tiene que ser una hegemonía total en todos los niveles de la vida. Y eso es inaceptable para ellos, de que haya pequeños espacios de oxígeno donde quizás un país miembro de la Unión Europea o miembro de la OTAN trata de tener relaciones mínimas con la Federación Rusa. Ni eso es permitido. Y realmente vemos, tal y como ha señalado en este caso, lo hemos visto durante las conmemoraciones de la Segunda Guerra Mundial, la liberación de los campos de concentración, en el que se falsea directamente la historia, parece que se intenta expulsar al pueblo ruso que, tal y como quienes vivimos de cerca su historia y admiramos el sacrificio que hicieron para derrotar a la Alemania nazi, sabemos que ellos pagaron con la sangre de sus propios habitantes, con la sangre de millones de rusos, el precio de ese fanatismo europeo. A día de hoy, intentar falsificar la historia es un ataque directo contra la memoria rusa, pero también personalmente considero que lo tienen que estar viviendo como una amenaza, como viejos fantasmas que saben que tarde o temprano pueden acabar llamando a sus propias puertas de forma agresiva. Sí, sí, no solamente falsificar, falsear, pero también de crear distorsiones históricas dentro de un contexto increíble. Dentro de poco nos van a hacer creer de que John Wayne fue el que liberó Berlín en 1945. Es increíble lo que está pasando en este mundo. Y lo que me da pena es que el mundo académico que tiene, conoce y puede difundir la verdad histórica, no lo hace en su totalidad, no lo hace en un nivel profesional. Yo no hablo de nivel político, ideológico, que lo haga profesionalmente. Y los pocos académicos que lo hacen están también atacados. Es que en ese sentido,
Te iba a preguntar, porque esta es la experiencia que vimos dentro del Estado español y supongo que en este caso también será compartido en Grecia. Estamos viendo como diferentes profesionales de la comunicación, periodistas, pero también cineastas, diferentes escritores, pero también el mundo académico, vivimos la mayor de las censuras. Yo cuando se acusa a Rusia de censurar medios de comunicación, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Dentro del bloque occidental, llamémoslo así, la mayor de las censuras es la precariedad, la privatización de aspectos como las universidades, como los medios de comunicación, en la que nadie te dice lo que tú no puedes decir, pero te dicen lo que si tú citas, se ha acabado tu carrera, te has complicado el sustento diario y creo que eso se hace muy presente también en las universidades. Es así, es así. Desgraciadamente, las universidades siempre fueron un espacio de la juventud en las últimas décadas, donde la juventud podía implementar no solamente libertades del intercambio de ideas, de ideologías, de libertades y de derechos, pero han tratado de convertir a las universidades en centros académicos donde la privatización es la primera barrera que se implementa para poder cambiar sociológicamente los hijos de la clase obrera, los hijos de los trabajadores, de los campesinos, donde ya uno para que pueda entrar a la universidad tiene que tener dinero. Si no tiene dinero, no entra. Y esa es la norma que están tratando de implementar en toda Europa y lo están haciendo de una manera muy abierta, no solamente contra los académicos, pero hasta contra los estudiantes. Este gobierno instaló aquí en Grecia el año pasado una ley que todavía no la ha podido implementar porque la mayoría de los estudiantes está contra eso y no lo está permitiendo de una manera muy, muy heroica de tener la llamada policía universitaria dentro de las escuelas universitarias, dentro de los edificios. Algo que quiere decir que te tienen que vigilar. Te tienen que vigilar de la manera que hablas en las aulas, cuando tienes tus encuentros como sociedades, como clubes de estudiantes, como cuando quieres hablar de no sancionar a Cuba o de no sancionar a Palestina. Eso lo tienen que prevenir, lo tienen que parar de una manera instalando hasta la policía universitaria, que por supuesto no va a llevar armas, pero va a tratar de crear un ambiente más democrático. No sé lo que quiere decir eso. No sé si lo viven en España, pero aquí en Grecia está de moda y ahí no hay ni una batalla que haya ganado el gobierno y el sistema europeo dentro de las universidades. El 95% de las universidades griegas tienen en sus consejos las mayorías de juventudes de izquierda, juventudes revolucionarias, juventudes progresistas, que pueden estar en desacuerdo en muchas cosas, pero no en su casa. En su casa no van a permitir a la policía universitaria que va a representar el modelo neoliberal diariamente. Sin duda, seguimos necesitando esas semillas revolucionarias que tarde o temprano den fruto. Y ya para terminar, te haría una doble pregunta. Una es si realmente cesarán las hostilidades que estamos viendo crecientes a nivel global cuando la guerra de Ucrania llega a su fin, o si bien esto será, o como muchos decimos, que es el principio de unas hostilidades mucho mayores y que probablemente miren al sudeste asiático con el foco puesto en China. Y la siguiente pregunta sería, si nos ponemos en esa hipótesis, digamos, más pesimista o más realista, pero poco esperanzadora, ¿cómo deberíamos estructurarnos desde la izquierda? No sé si eso que hablábamos antes de Europa mirando al sur global quizás puede ser una de las alternativas, de descolonizar las propias mentalidades europeas para relacionarnos con el sur. Creo que las respuestas son dos y las dijiste. Tenemos el peligro de que esta guerra explote en una guerra generalizada en el continente europeo. Y también tenemos la misma respuesta que la segunda parágrafo, donde esta guerra tiene que terminar con diplomacia, tiene que terminar con un arreglo y un acuerdo diplomático entre ambas fuerzas, Ucrania y Rusia, dejando a la OTAN fuera de este juego y tratar de encontrar soluciones para los pueblos de estos dos países.
Esa es la respuesta que nosotros como pueblos tenemos que tratar de luchar en nuestros campos de política y nuestros campos sociales, de las batallas sociales que se están llevando a cabo. Eh, es muy probable, muchos líderes del mundo lo están mencionando, de que la OTAN quiere seguir extendiendo el incendio que comenzó en Ucrania y lo quiere seguir extendiendo. Y parece de que la entrega de más armas y más armas y más armas al señor Zelensky, un señor Zelensky que lo quieren premiar con el Premio Nobel de la Paz, pero él ha parado a más de 5 gobernantes, huyó su secretario director de su oficina con 80 millones de dólares a Israel, están desapareciendo millones y millones de dólares en armas en el mercado negro en el resto del mundo. Ucrania se ha convertido en uno de los países más corruptos del mundo, pero los periodistas que no investigan no hablan sobre eso. Pero yo creo que las contradicciones dentro de la Unión Europea, las contradicciones dentro de las sociedades, las contradicciones dentro de la misma Ucrania, las contradicciones dentro de Estados Unidos, las contradicciones dentro de este mundo capitalista que necesita el caos interminable de eh, las guerras constantes, es un caos que no da soluciones, nos puede llegar al abismo, nos puede llegar al fin de la humanidad y la fin de la vida de este mundo. Y la gente conoce de que esta es una realidad, es algo real que puede pasar. Por eso los movimientos de paz, los movimientos antiimperialistas, antineocolonialistas, los movimientos revolucionarios y progresistas, hasta dentro del mismo del campo socialdemócrata, que todavía tiene algunos granitos que existen de estos campos, especialmente en la sociedad, tienen todos que colaborar en un campo muy estrecho, muy grande, sin límites, para veo lo que pasó con Sarah Wagenknecht y Oscar Lafontaine, que me parece que va a cambiar mucho la geografía política y social en Alemania, donde están pidiendo de que Alemania pare hoy la entrega de armas y más armas a Ucrania y que Alemania juegue un papel diplomático necesario entre Rusia y Ucrania. Aparecen luces dentro de esta oscuridad, o velitas, como decían nuestros abuelos, donde podemos seguir con la luz de la humanidad para seguir dando batalla a las fuerzas más oscuras y más peligrosas en nuestros tiempos. Un criptoneonazismo y un criptofascismo que está creciendo en Europa y en Estados Unidos y en otros países. Veamos lo que pasó en Brasil con el intento del golpe de Estado de Bolsonaro y de las fuerzas fascistas en ese país, o en mi país natal, Argentina, con Javier Milei, otro fascista que está todos los días en las televisiones argentinas, en todos los canales. Es necesario de crear espacios, no solamente de unidad, pero de pequeñas y grandes victorias. Nosotros celebramos aquí en Grecia hace pocos días cuando el primer ministro Mitsotakis, uno de los más fieles aliados de la OTAN, dijo que no puede entregar tanques a Ucrania. ¿Y por qué lo hizo? No porque es un hombre que está a favor de la paz o está a favor de un acuerdo diplomático. No, lo hizo porque quiere sobrevivir en estas elecciones sabiendo que el 62% de la población está contra las sanciones a Rusia. Y por eso lo hizo. Seguir ganando espacios. En cada centímetro y metro que nos dan, nosotros tenemos que extenderlos por kilómetros y kilómetros y avanzar porque tenemos no solamente el derecho y la verdad en nuestro campo, pero tenemos la convicción, yo lo creo verdaderamente, la convicción de que nuestros pueblos son muy sabios y esa sabiduría saldrá al mar, al punto del mar donde los vamos a inundar completamente con nuestras verdades. Y la verdad es una, y es única, y esa va a ganar. Sin duda, pues agradecerte especialmente la entrevista de hoy, la que creo que se teje una red desde ese 2008 hasta la actualidad global que estamos viviendo a día de hoy, porque realmente
La experiencia de nuestros pueblos muchas veces es común en más puntos de los que pensamos, podemos aprender unos de otros y especialmente, tal y como estás diciendo, si nos escuchamos podemos tejer una resistencia global y espero que la próxima vez que charlemos esa luz ya haga brotar las semillas de resistencia que sin duda creo que todavía existen y resisten ahí. Así será, así será. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.